Hola, buenas tardes. En las últimas semanas hemos recibido muchas preguntas sobre el proceso de vacunación en México. Unas de ellas, naturalmente, tienen que ver con la parte presupuestal y financiera, el entorno natural de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero algunas otras, y debido a que la vacunación será no solamente la salida de la crisis sanitaria, sino también de la crisis económica, han venido de inversionistas, de calificadoras, de organismos financieros internacionales, de empresarios y organismos gremiales. Y por eso pensamos que sería una buena idea tratar de organizar la información que ya hemos venido dando y presentarla de manera más sistemática. A diferencia de un proceso usual de contratación de vacunas, cuando nosotros enfrentamos este reto en octubre del año pasado, teníamos circunstancias muy específicas. En primer lugar, teníamos que hacer contrataciones de vacunas que no existían o que estaban en su fase experimental todavía. Eso presentaba algunos elementos de incertidumbre muy importantes. No nos quedaba claro cuál de esas vacunas iba a ser finalmente aprobada, cuál va a ser la efectividad de esas vacunas y cuándo iban a estar disponibles. Por eso el gobierno de México decidió tomar una estrategia de diversificación, es decir, no se le puede apostar a una sola vacuna, sino teníamos que utilizar varias. Nosotros tomamos una estrategia de diversificación que cortaba en diversos planos. El más importante era el número de vacunas. Hicimos contratos con Pfizer, con AstraZeneca, con CanSino y con la iniciativa de Naciones Unidas COVAX, que abajo tiene contratos a su vez con diversas farmacéuticas. La estrategia de diversificación iba más allá del número de vacunas, de posibles vacunas, tenía que ver con de dónde iban a llegar. En el caso de Pfizer y de COVAX seguramente iban a llegar del extranjero, pero en el caso de AstraZeneca y CanSino se decidió que se iban a construir en México plantas para que fuera envasada aquí. Uno de los elementos más importantes de la estrategia del programa de vacunación era la diversificación, y uno de ellos era asegurarse que cuando menos algunas de las vacunas fueran embotelladas en México. Esto fue, como señalé antes, el caso de CanSino a través de su planta en Querétaro y el caso de AstraZeneca a través de su planta en el Estado de México. Los procesos de puesta a punta y autorización de estas plantas resultaron un poquito más tardados de lo que nosotros hubiéramos esperado, y ello nos llevó a tomar una serie de medidas, una de las cuales es el puenteo de vacunas de AstraZeneca que llegan de la fábrica que se encuentra, de su planta que se encuentra en Estados Unidos. Y es importante señalar esto por dos razones. Primero, porque nos están llegando antes. Por ejemplo, tan solo en un par de semanas más, a finales de este mes, nos van a llevar 4.5 millones de vacunas de la fábrica que se encuentra en el noreste de Estados Unidos de AstraZeneca. Pero la segunda, porque hubo confusión. Algunas personas pensaron que esas vacunas eran donadas. No, esas vacunas, aunque no son embotelladas en México, van y están siendo pagadas con el contrato que ya estaba firmado. Finalmente hay una razón importante, que es la producción que se va a hacer de las plantas en la planta de AstraZeneca. El 55% va a ser para aplicarse a los mexicanos y el 45% se va a exportar a otros países. AstraZeneca está pensando que va a producir alrededor de entre 3 y 6 millones de vacunas por semana, lo cual quiere decir que en el peor de los casos estaríamos recibiendo alrededor de 8 millones de vacunas por mes nada más de AstraZeneca, o hasta 12 millones. Y como nosotros esperábamos, algunas de estas vacunas estuvieron justo a tiempo, como lo estaba preveyendo nuestro calendario. Ese es el caso muy específico de Pfizer, cuyo primer lote llegó el 23 de diciembre, y algunas sufrieron retrasos. Y justo para esos retrasos es que nosotros contratamos más vacunas de las que necesitábamos. La idea detrás de esto es que si había algún retraso o si alguna vacuna se retrasaba o no era aprobada finalmente, teníamos en los otros contratos vacunas suficientes para todos los mexicanos. ¿Cuántos son esos mexicanos? El país en su conjunto tiene 126 millones de personas. La vacuna hoy solamente está aprobada para aquellos que tienen más de 16 años, que son alrededor de 92 millones. Ahora bien, ¿qué fue lo que hicimos? Fue, en cuanto empezaron a haber algunos retrasos, por ejemplo, con la puesta a punto de las plantas en México de CanSino y de AstraZeneca, hicimos un segundo
un segundo grupo de contrataciones para que llegaran vacunas suplementarias y pudieran cubrir en el tiempo las que necesitábamos. Estas fueron vacunas de la propia AstraZeneca, contratamos a través del Instituto Serum en la India, vacunas de CanSino que nos llegaron embotelladas de China y 2 vacunas adicionales que no habíamos contemplado originalmente, que fueron las de Sputnik, la vacuna rusa, y Sinovac, una vacuna china. El monto total de lo que nosotros habíamos contemplado originalmente era un presupuesto de alrededor de 32,000 millones de pesos y a la fecha hemos pagado alrededor de 17,000 millones de pesos en todos estos contratos. Los contratos varían también en la forma en que están especificados. Algunos, como COVAX, requerían un adelanto, otros se va pagando contra las entregas. El segundo punto importante era cuál era la estrategia de vacunación que iba a tomar el país. La mayor parte de los países incluyeron algunos elementos que hemos visto en la estrategia mexicana. Por ejemplo, priorizar al personal de los hospitales COVID, que fue algo que nosotros determinamos. Es decir, se especificó tanto en las instituciones privadas como en las públicas cuáles hospitales iban a estar dedicados exclusivamente al COVID, y ahí se vacunó a todos los médicos, a las doctoras, enfermeras, enfermeros, camilleros, personal de rayos X, afanadoras, etc. Se estima que hay alrededor de 1 millón de personas en ese grupo. Y después la determinación fue vacunar al grupo que era más vulnerable, que era el grupo de los adultos mayores. De acuerdo al censo, al último censo, hay alrededor de 15 millones de personas en ese grupo, y dado que algunos tienen otro tipo de enfermedades, son más débiles, son los que tienen la mortalidad más alta. Este grupo se terminó de vacunar todos aquellos que quisieran, porque hay algunos que pueden haber decidido posponer su decisión o que estaban enfermos y no era conveniente vacunarlos en ese momento. Este grupo fue finalmente vacunado en su totalidad, cuando menos la primera dosis, hace un par de semanas. Donde la estrategia tiene un proceso de recalibración es con el tercer grupo al que se decidió vacunar, que fue el de los maestros y maestras en todos los niveles, desde jardín de niños hasta la universidad. Y este está pensado con una doble intención. No solamente es la de ir protegiendo a un grupo específico, sino de ir preparando la reapertura de la vida social y económica del país. Hay decenas de millones de niños y de adolescentes y de adultos jóvenes que están tomando las clases en línea, y esa no es la forma óptima de ello. Pero también nos queda claro que, sobre todo con los niños pequeños, algunos de los padres, frecuentemente la madre, se tienen que quedar en casa, y eso impide también que puedan reincorporarse a sus ocupaciones, a su trabajo. Se siguió una estrategia muy específica. Entre el 17 de mayo y el 10 de mayo se esperan recibir nada más de CanSino cerca de un poco más de 3 millones de dosis, de tal forma que justo con esas vacunas que van a llegar, en tan solo más o menos entre 3 semanas y media, 4 semanas, se espera vacunar a la totalidad de los maestros en nuestro país. Y el cuarto hito, el cuarto grupo que va a ser al cual se le va a empezar a vacunar, es de aquellos mexicanos que tienen entre 50 y 59 años. Hay alrededor de 15 millones de mexicanos en este grupo, y la vacunación está empezando casi de manera paralela con la de los maestros. Ahora bien, un hecho que es muy importante destacar es que el ritmo de vacunas que está llegando al país se ha venido acelerando de manera muy importante. La semana pasada yo daba un ejemplo de esto que a mí me pareció muy ilustrativo. Para llegar a 2 millones de vacunas nos tardamos casi 9 semanas, entre el 23 de diciembre y más o menos la semana del 10 de febrero. Tan solo la semana pasada, entre el miércoles y viernes, y nada más de Pfizer, recibimos 2 millones de vacunas. De tal forma que estamos en un contexto en el que estamos pasando de tener muy pocas vacunas a tener que ir acelerando
el tema de la aplicación. Cuando el gobierno reporta el número de vacunas que llegan y el número de vacunas que están aplicadas, frecuentemente hay una brecha importante en ellas. Y me parece que no hemos hecho desde el gobierno un esfuerzo suficiente para explicarlo con claridad. Hay 3 razones por las cuales puede haber esta brecha. La primera es que cuando las vacunas llegan, pasan por una serie de procesos muy específicos. Se tardan alrededor de 2 o 3 horas, no más de 2 o 3 horas, en pasar por la aduana antes de que el SAT las libere. Después son llevadas a un laboratorio o a una serie de laboratorios que tienen características específicas de frío, etcétera. El típico es el laboratorio de Firmex, donde además ahí se selecciona qué vacunas van para qué estados. Y finalmente hay un proceso de distribución logístico bastante complejo, donde suele haber entre 8 y 9 rutas, una ruta que es por carretera para los estados circunvecinos, Querétaro, Hidalgo, el Estado de México, Morelos, etcétera, y rutas aéreas para casi los demás estados. Y la segunda razón, que es una razón muy importante, es que en aquellas vacunas que requieren doble dosis, si no están calendarizadas dosis suficientes, se hace una reserva para poder aplicarlas. Déjenme darle un ejemplo. Si, por ejemplo, llegaran hoy 300,000 vacunas y se tienen que poner dentro de 2 semanas de la misma tipo de vacuna 150,000, entonces se aplican 150,000 y se guardan 150,000 para poder aplicarlo en la segunda dosis a otro grupo de personas que se les puso antes. Y la tercera es un rezago únicamente en el registro. Los números que da la Secretaría de Salud tienen que tener no nada más el número de vacunas aplicadas, sino tienen que ser trazables y necesitan tener el CURP de la persona, su nombre, lugar y saber si fue primera o segunda dosis antes de que puedan ser notificados. En cualquier caso, a mí me parece que estamos justo ya entrando en una etapa que coincide con una disminución de los contagios en nuestro país, que permite avisorar que en algunas semanas nuestro país y la economía, etcétera, van a estar operando en condiciones muy distintas. Yo tengo confianza en que este programa va a darse sus resultados y que pronto los mexicanos estaremos viviendo en circunstancias muy distintas. Muchas gracias.